Nunca olvidaré el sonido del teléfono esa tarde. Era un timbre insistente, casi insolente, que rompió el silencio de la lluvia golpeando los cristales. A veces pienso que fue en ese preciso instante cuando mi vida se partió en dos. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias como esta, historias que nacen del alma y del dolor. Aquella llamada, tan breve como cruel, me arrancó de la serenidad en la que había vivido los últimos años. Me quedé inmóvil, con el auricular pegado al oído, mientras una voz fría del otro lado me decía que mi hija Elena había tenido un accidente. No entendí las palabras de inmediato. Era como si el mundo se hubiera vuelto de repente incomprensible. Recuerdo que miré el reloj, las agujas quietas en mi mente aunque el tiempo siguiera corriendo. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo supiera lo que yo aún no quería aceptar. Salí de casa sin abrigo, sin paraguas, sin dirección. Caminé hasta la carretera donde decían que había ocurrido todo. A lo lejos sexta las luces intermitentes de los coches de policía y el resplandor azul sobre el asfalto mojado. El olor a gasolina y metal quemado se mezclaba con el de la tierra húmeda. Había curiosos murmullos, un murmullo de tragedia contenida, pero no la vi, no quise verla. Me quedé a unos metros, temblando, rezando para que fuera un error. Cuando finalmente regresé a casa, Tomás dormía en el sofá, ajeno al caos que acababa de tragarse nuestra vida. Me senté a su lado, acariciándole el cabello, y sentí un vacío tan grande que me costaba respirar. Pensé en Elena, en su risa, en la promesa que me había hecho de que todo iría bien. No supe entonces que aquella promesa, como tantas otras, se la había llevado la lluvia. Aquella noche, el silencio se instaló en mi alma, y nunca más volvió a marcharse. Mi vida, antes de aquel día, era sencilla. Había en mi rutina una paz que muchos llamarían aburrida, pero para mí era un refugio. Me levantaba temprano cuando el sol apenas asomaba detrás de los tejados del pueblo, y lo primero que hacía era abrir las ventanas para dejar entrar el aire frío de la mañana. Me gustaba el olor a pan recién hecho que llegaba de la panadería de la esquina, y el canto de los gorriones que anidaban en el tejado. Aquellos sonidos eran mi música diaria, una melodía de constancia y calma. El pueblo era pequeño, de esos donde los días parecen repetirse con un ritmo casi litúrgico. Las campanas de la iglesia marcaban las horas, y las conversaciones se daban siempre en las mismas esquinas. Conocía a todos y todos me conocían. Algunos me llamaban la señora Carmen con ese respeto tibio que se da a las mujeres que han soportado más de lo que cuentan. Otros simplemente me saludaban con una sonrisa. No había secretos, o al menos eso creía. Mi casa era modesta pero llena de vida. Las paredes guardaban fotografías de Elena en distintas etapas, su primera comunión, su boda, el nacimiento de Tomás. En cada imagen, su sonrisa iluminaba todo. Me gustaba cuidar las plantas del jardín, regarlas con esmero, hablarles en voz baja como si pudieran entenderme. Decía que crecían mejor cuando sentían cariño, y quizá por eso siempre florecían más de lo esperado. Elena y yo compartíamos la casa desde que su matrimonio se rompió. Fue duro verla regresar con su hijo en brazos y los ojos cansados, pero también fue una bendición. Volvimos a reír juntas, a cocinar, a contarnos cosas antes de dormir. Ella trabajaba en la ciudad, a 40 minutos de distancia, y cada noche, cuando regresaba, me traía alguna historia nueva del hospital donde era enfermera. Le brillaban los ojos al hablar de su trabajo. Tomás era mi sol. Con sus 8 años llenaba la casa de preguntas, dibujos y risas. Tenía la mirada curiosa de su madre y el mismo gesto de fruncir el ceño cuando se concentraba. Cada tarde, después del colegio, nos sentábamos en la mesa del comedor a hacer los deberes. Mientras él escribía, yo tejía o preparaba café. Había algo sagrado en esa rutina, una quietud que me hacía sentir que todo estaba en su sitio. Las vecinas solían venir por las tardes.
Nos reuníamos en la cocina a tomar café y comentar las noticias del día. A veces hablábamos del clima, otras de los hijos que vivían lejos. Era una costumbre simple, pero me hacía sentir acompañada. En un pueblo tan pequeño, las mujeres compartimos la carga de la vida sin decir demasiado. Bastaba una mirada para entendernos. Los domingos eran mis días favoritos. Nos vestíamos con esmero para ir a misa. Elena siempre llevaba un abrigo azul marino, y Tomás, una bufanda roja que yo misma le había tejido. Después de la ceremonia, pasábamos por la plaza y comprábamos pan caliente. Era nuestra pequeña tradición. Luego volvíamos a casa, encendía el fuego y preparaba cocido. A veces, si el tiempo lo permitía, íbamos al cementerio a dejar flores a mi difunto esposo. Él había muerto joven, y su ausencia aún dolía, aunque el tiempo había suavizado los bordes del recuerdo. Siempre creí que su muerte me había enseñado a ser fuerte, pero la verdad es que nunca se aprende del todo a vivir sin los que amamos. Aún así, encontraba consuelo en la fe. Rezaba cada noche, no para pedir, sino para agradecer. Creía que mientras tuviera a Elena y Tomás, todo estaría bien. Elena tenía un carácter dulce, pero también una determinación silenciosa. A veces discutíamos por cosas pequeñas, la hora de dormir de Tomás, la forma de gastar el dinero, pero siempre terminábamos riendo. Había entre nosotras una complicidad que no necesitaba palabras. Ella era mi orgullo, mi razón de ser. Verla realizada en su trabajo y feliz con su hijo me hacía sentir que, pese a todo, había hecho bien las cosas. En los días de verano, solíamos sentarnos en el porche al atardecer. Tomás jugaba con su pelota mientras Elena y yo veíamos cómo el cielo cambiaba de color. Me gustaba escuchar el sonido de las cigarras, el aire tibio que traía olor a trigo y tierra. Era la imagen perfecta de la paz. A veces pensaba que si el cielo existía, debía parecerse mucho a ese momento. Tenía amigas que decían que me envidiaban. Tú ya lo tienes todo, me decían. Una hija buena, un nieto que te adora, una casa preciosa. Yo sonreía, aunque por dentro sabía que la vida no es tan generosa sin pedir algo a cambio. Había aprendido que la felicidad no es un regalo, sino un equilibrio frágil que puede romperse con un solo movimiento. Cada mañana comenzaba igual, abría las persianas, encendía el fogón y preparaba el desayuno. Elena salía temprano, y yo me quedaba con Tomás hasta que llegaba el autobús escolar. Luego ordenaba la casa, regaba las flores y me sentaba un rato a leer. Me gustaban las novelas antiguas, las que hablaban de amores imposibles y destinos torcidos, quizás porque me recordaban que incluso la ficción tiene algo de verdad. Al mediodía, el pueblo se llenaba de vida. Se oían los pasos apurados en la calle principal, los saludos desde las ventanas, el repicar de los cubiertos en los bares. Yo solía pasar por la tienda de Carmen Ruiz, mi amiga de toda la vida, para comprar pan y charlar un poco. Era mi pequeña dosis diaria de mundo. Me contaba chismes. Yo fingía que no me interesaban, pero siempre escuchaba con atención. Por las tardes, el silencio volvía. Me gustaba ese silencio. Tenía un peso distinto, lleno de significado. Era el momento en que me sentaba en el sofá a mirar fotos o a escribir pequeñas notas en mi cuaderno. Allí guardaba pensamientos, recetas, oraciones. No imaginaba que algún día ese cuaderno sería lo único que me ayudaría a mantenerme cuerda. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, podía oír cómo las ramas golpeaban la ventana de mi habitación. Me gustaba esa sensación de abrigo, de estar protegida dentro mientras afuera todo se movía. Era como si la casa misma me abrazara. En esas noches, rezaba por mi hija, por mi nieto, por todos los que amaba. Pedía que el mundo siguiera quieto, sin sobresaltos. Elena siempre me decía que no debía preocuparme tanto. Mamá, todo está bien, me repetía. Somos felices, ¿no ves? Y yo quería creerle. Quería pensar que nada malo podía ocurrirnos, que la vida,
después de tanto sufrimiento, me debía un poco de calma. A veces, su sonrisa me convencía, otras, una sombra fugaz cruzaba su mirada y me dejaba un leve temblor en el pecho. Nunca supe qué guardaba en silencio. Había días en que la notaba distraída, como si pensara en algo que no quería compartir. ¿Leer?, preguntaba, y ella sonreía para tranquilizarme. Solo estoy cansada, mamá, pero una madre sabe cuando algo no encaja. Aún así, no insistí, tal vez porque temía la respuesta. Tomás, ajeno a todo, seguía creciendo feliz. Sus carcajadas llenaban la casa, sus dibujos cubrían el refrigerador. Decía que de mayor sería médico como su madre, y yo le creía. Tenía una sensibilidad que me conmovía, una inocencia que me recordaba lo puro de la vida. Su amor era mi fuerza diaria. Aquel otoño, la vida parecía más tranquila que nunca. Las hojas caían lentamente, el aire olía a leña y humedad. Elena trabajaba más horas, pero siempre encontraba tiempo para sentarse conmigo a cenar. Solo son unos meses, me decía. Luego todo mejorará. No podía imaginar que esos serían nuestros últimos días juntas. En mi memoria, la última mañana antes del accidente brilla con una nitidez cruel. El sol entraba por la ventana. Tomás reía. Elena me dio un beso en la mejilla antes de irse. Nos vemos esta tarde, mamá, dijo. No supe entonces que esa promesa sería la última. La vida, caprichosa y despiadada, ya había decidido lo contrario. La tarde cayó sobre el pueblo como una manta fría. Yo preparaba la cena cuando el teléfono comenzó a sonar. Al levantarlo, mi mundo se detuvo. Desde entonces, nada volvió a ser igual, y aunque a veces cierro los ojos para intentar recordar la calma de aquellos días, lo único que escucho es la lluvia de esa tarde, cayendo sin parar. La noticia llegó envuelta en un murmullo de voces y lluvia. Decían que el coche de Elena había derrapado en una curva, que había perdido el control, que todo fue rápido. Pero en los días que siguieron, nada me pareció tan claro como querían hacerme creer. El funeral fue un desfile de condolencias vacías, de abrazos que dolían más que consolaban. Yo apenas podía sostenerme en pie, aferrada a Tomás como si al soltarlo el mundo se desmoronara del todo. Cuando el sacerdote terminó las últimas palabras, Tomás se giró hacia mí. Tenía los ojos enrojecidos, la voz temblorosa. Abuela, me susurró. La barriga de mamá estaba creciendo. Sentí cómo se me helaba la sangre. Nadie había mencionado eso, ni el médico, ni las vecinas, ni siquiera su jefe del hospital. Lo miré, sin saber qué decir, mientras el eco de sus palabras se quedaba suspendido entre nosotros, como una sombra que no podía apartarse. Esa noche, no dormí, me quedé mirando al techo, oyendo el tic-tac del reloj. La frase de Tomás se repetía en mi cabeza una y otra vez, como una plegaria al revés. La barriga de mamá estaba creciendo. Recordé los días en que Elena llegaba tarde, más cansada que de costumbre, con la mirada esquiva. Había algo que intentaba ocultar, algo que ahora cobraba un sentido distinto. Me dolía pensar que hubiera callado algo tan importante. A la mañana siguiente fui al hospital. Pedí hablar con el médico que firmó el certificado de defunción, pero me dijeron que estaba de vacaciones. La enfermera me atendió con una mezcla de compasión y prisa. Le pregunté directamente si mi hija estaba embarazada. Ella bajó la mirada y dijo que no podía comentar nada. Esa evasiva, más que una negación, encendió en mí una certeza: algo no estaba bien. Intenté hablar con la policía. El oficial me recibió con amabilidad forzada, como se trata a una anciana que delira por el dolor. Señora Villalba, me dijo, fue un accidente. No hay nada que investigar. Pero yo no podía aceptar esa respuesta. Conocía a mi hija, su prudencia al conducir, su forma metódica de hacer todo. No podía ser solo un accidente. Los días siguientes fueron un desfile de dudas. Encontré entre las cosas de Elena un sobre con resultados médicos sellados,
pero sin contenido. También hallé una pequeña cruz de plata manchada con algo que parecía barro. En su diario, las últimas páginas estaban arrancadas. Eran signos demasiado claros para ignorarlos, y sin embargo, todos a mi alrededor me decían que debía dejarlo ir. Las vecinas empezaron a evitarme. Ya no tocaban a mi puerta con la misma frecuencia. En el mercado, los murmullos se detenían cuando pasaba. Pobre Carmen, no supera la pérdida, decían. Pero no era el duelo lo que me mantenía despierta, era la sospecha. Algo dentro de mí gritaba que Elena no había muerto por casualidad, que alguien había querido borrar algo. La gota final fue la visita inesperada de mi yerno, Javier. No lo veía desde hacía años. Apareció una tarde, con flores en la mano y una sonrisa incómoda. Solo vine a despedirme, dijo, pero su mirada evitaba la mía, y cuando pregunté si sabía algo del embarazo, se puso pálido. No inventes cosas, Carmen, murmuró, antes de irse apresurado. En ese momento lo supe con certeza. Detrás de la muerte de mi hija había algo más oscuro que el azar. Durante los días siguientes, mi vida se convirtió en una sucesión de preguntas sin respuesta. No pasaba una noche sin pensar en el rostro de Elena, en sus últimos días, en las cosas que me había ocultado sin querer o sin poder decir. Tomás dormía inquieto, y a veces, en medio de sus sueños, murmuraba el nombre de su madre. Yo lo escuchaba desde la puerta, con el corazón encogido, sintiendo que ese niño era el único lazo que me mantenía de pie. Comencé a revisar todo lo que Elena había dejado en casa: papeles, libretas, cartas, recibos. Era como si buscara un mapa que me llevara hasta la verdad. Encontré entre sus cosas una agenda con anotaciones médicas, citas que nunca me había mencionado. Había una fecha, subrayada en rojo, apenas una semana antes de su muerte. Al lado, 2 palabras: confirmar resultado. Aquello me obsesionó. Fui al hospital de nuevo, decidida a no irme sin respuestas. La recepcionista, una joven que conocía de vista, me miró con pena. Señora, entiendo su dolor, pero no puedo darle esa información. No sé qué me dio más rabia, su tono amable o su indiferencia. Cuando me di la vuelta para marcharme, vi al doctor Ramírez, antiguo compañero de Elena. Me acerqué, temblando. Él evitó mis ojos. Carmen, por favor, deja esto. No ganas nada hurgando en el pasado. Esa frase me confirmó que había algo que ocultar. Los rumores empezaron poco después. Decían que me había vuelto loca, que hablaba sola por las noches, que mi mente no soportaba la pérdida. En un pueblo como el nuestro, la compasión dura poco. Las miradas se volvían cuchillos, y cada visita a la tienda o la iglesia era un juicio silencioso. Pero no me importaba. Había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de justicia. Empecé a tener miedo de salir, no porque alguien me hiciera daño, sino porque la hostilidad del pueblo pesaba como una condena. Aún así, cada tarde caminaba hasta el lugar del accidente, observaba las marcas en el asfalto, la curva maldita donde todo había terminado, colocaba flores y rezaba, pero dentro de mí solo había una plegaria: muéstrame la verdad. Una noche, mientras limpiaba el cuarto de Elena, encontré un sobre escondido entre los cajones de su tocador. Dentro había una ecografía. La fecha coincidía con aquella cita médica marcada en su agenda. No pude contener el llanto. Era cierto, estaba embarazada. Lo que Tomás había dicho no era una confusión infantil, era la verdad que todos querían callar. Llevé la ecografía a la policía, pero me recibieron con el mismo gesto de incredulidad. Eso no prueba nada, señora, me dijeron. Podría ser antigua. Sentí una mezcla de furia y desesperación. ¿Qué más necesitaban? ¿Por qué nadie quería ver lo que estaba frente a sus ojos? Me marché de allí con la sensación de que el silencio tenía un precio, y alguien lo estaba pagando por mí. Tomás empezó a notar mi inquietud. Abuela,
¿Por qué lloras tanto?, me preguntaba. Le acariciaba el cabello y respondía al porque echo de menos a mamá, pero por dentro ardía una certeza: su madre había sido traicionada, y ahora nos tocaba a nosotros pagar por su verdad. Los días se hicieron más densos, las noches más largas. Me despertaba con ruidos en el jardín, sombras que se movían. Junto a la ventana, una madrugada encontré la puerta trasera entreabierta. No faltaba nada, pero sentí que alguien había estado allí. Desde entonces, dejé encendida una vela junto a la cama, como si la luz pudiera ahuyentar la oscuridad. Las vecinas dejaron de venir por completo. Solo Carmen Ruiz se atrevía a visitarme de vez en cuando. Me traía pan y me hablaba en voz baja, como si temiera ser escuchada. «Estás tocando algo peligroso, Carmen», me advirtió. «En este pueblo hay cosas que es mejor no saber». Pero para mí, ya no había vuelta atrás. No podía vivir con la duda. Una tarde fui al despacho de Javier. Había vuelto al pueblo con la excusa de arreglar papeles del seguro. Lo encontré ordenando documentos, nervioso. Cuando le pregunté por el embarazo, sonrió sin mirarme. «Tu hija tenía muchos secretos, Carmen», dijo, «y no todos eran buenos». Aquella frase fue como una puñalada. Me marché sin responder, pero juré que no descansaría hasta saber a qué se refería. Esa noche soñé con Elena. Estaba de pie frente a mí, con el vientre redondeado y una sonrisa triste. No decía nada, solo me miraba. Al despertar, sentí que había recibido una señal. Tal vez eran delirios de una madre que no acepta la muerte, pero prefería creer que era su forma de pedirme que siguiera. Comencé a visitar el cementerio con más frecuencia. Me sentaba frente a su tumba y hablaba con ella. Le contaba todo lo que había descubierto, lo que sospechaba, lo que sentía. Había momentos en que el viento soplaba con fuerza, moviendo las flores y los crucifijos, como si el mismo aire respondiera. Javier empezó a mostrarse inquieto. Venía a casa con excusas. Preguntaba por la ecografía. Decía que era mejor destruirla. «Solo te traerá problemas», insistía. Yo lo observaba con el mismo miedo que se tiene al mirar a un extraño en su propia casa. Había algo oscuro en su mirada, algo que no recordaba de los años en que fue parte de nuestra familia. Un día, Tomás llegó del colegio con un papel arrugado. En la mochila era una carta sin remitente, escrita a mano. «Déjalo, Carmen, por tu bien y el del niño». Sentí un escalofrío. No se lo conté a nadie. Solo guardé la carta bajo llave y recé con más fervor que nunca. Mis manos empezaron a temblar cada vez que alguien llamaba a la puerta. Vivía con la sensación constante de estar siendo observada. Una noche oí pasos fuera y corrí a la ventana. Una silueta se alejaba entre los árboles. Ya no sabía si era real o producto de mi agotamiento, pero el miedo era real y me mantenía alerta. Fui al despacho del párroco, el padre Mateo, buscando consejo. Le conté mis sospechas, le mostré la ecografía. Él me escuchó en silencio, luego suspiró. «Carmen, a veces la verdad solo trae más sufrimiento». Esa frase, dicha por un hombre de fe, me dolió más que todas las murmuraciones del pueblo. Empecé a escribir todo en mi cuaderno: fechas, nombres, lugares, detalles. Era mi única manera de no perderme en el caos. Si me pasaba algo, quería que alguien encontrara esas páginas, que supieran que no estaba loca, que solo buscaba justicia. El otoño dio paso al invierno, y con él, el frío se metió en mis huesos. Aún así, cada mañana seguía encendiendo una vela por Elena. A veces, Tomás se unía a mí, tomándome la mano. «Mamá está en el cielo, ¿verdad?», preguntaba. Yo asentía, aunque en mi corazón sentía que su alma no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. Una tarde, mientras ordenaba viejos álbumes, encontré una foto de Elena con Javier, tomada unos meses antes del accidente. En la imagen, ella sonreía, pero sus ojos estaban tristes. Detrás de esa mirada había un secreto que la consumía. Lo supe entonces,
No podía detenerme. A partir de ese día, decidí hacer lo impensable. Si nadie quería ayudarme, lo haría sola. Buscaría la verdad aunque me costara el alma, porque no hay nada más poderoso que el amor de una madre que ha perdido a su hija, y yo estaba dispuesta a enfrentarlo todo, incluso a mí misma, con tal de conocer la verdad. El pueblo, mientras tanto, seguía su curso. Las luces de Navidad decoraban las calles, los niños cantaban villancicos, las mujeres horneaban dulces, y yo, en medio de esa falsa alegría, sentía que caminaba por un escenario de sombras. Todos fingían que nada había pasado, pero yo sabía que bajo esa calma, algo se pudría en silencio. Comencé a sentir que la verdad estaba cerca, tan cerca que podía tocarla, pero con ella, también se acercaba el peligro. Cada paso que daba me alejaba de él, consuelo, y me acercaba a algo que aún no entendía, pero que intuía terrible. Mi corazón ya no conocía la paz, solo la necesidad de seguir. Una noche, mirando el retrato de Elena en la pared, le prometí algo: no voy a rendirme, hija, te lo juro. Y desde entonces, esa promesa se convirtió en mi única razón de existir. Lo que no sabía era que el precio por cumplirla sería más alto de lo que jamás imaginé. Llegó el día en que ya no podía esperar más. La obsesión por la verdad se había vuelto un fuego que consumía cada pensamiento. Tomás dormía plácidamente y yo sentía que debía actuar antes de que alguien más borrara las pruebas que podrían revelar lo que todos querían ocultar. El miedo estaba allí, frío y penetrante, pero algo más poderoso me empujaba: la necesidad de justicia para Elena, para su hijo y para mí. Esa noche preparé todo con cuidado: la linterna, guantes, pala y un viejo cuaderno donde anoté cada detalle. La iglesia del pueblo, con su cementerio silencioso y húmedo, parecía un escenario suspendido entre la realidad y el miedo. Cada paso que daba hacia la tumba de mi hija hacía que el corazón me golpeara con fuerza, como si supiera lo que estaba por suceder. Al llegar, me arrodillé junto a la lápida, tocando la fría piedra con mis manos temblorosas. Recordé cada gesto de Elena, cada sonrisa escondida, cada mirada esquiva. Respiré hondo y, con un temblor que parecía recorrer todo mi cuerpo, comencé a excavar. La tierra húmeda se deshacía entre mis dedos, y cada palada que levantaba aumentaba la tensión que me envolvía. El olor de la tierra removida era intenso, mezclado con el aroma lejano del incienso de la iglesia. La noche estaba quieta, y por un momento pensé que el mundo contenía la respiración junto a mí. Tomás estaba dormido, lejos de mi audacia, y sin embargo, sentí su presencia como un ancla que me impedía caer en la desesperación total. No podía fallarle, no podía fallarme. Después de lo que pareció una eternidad, el contacto con algo duro bajo la tierra me detuvo. El corazón se me detuvo por un instante. Había llegado al ataúd. La pala temblaba en mis manos, y por primera vez en años, el miedo me paralizó, pero no podía retroceder. Todo por lo que había vivido, todo por lo que había sufrido, me impulsaba a continuar. Abrí la tapa con cuidado, como quien toca un sueño roto. Dentro estaba Elena, quieta, inexpresiva, pero aún presente. Mis lágrimas cayeron sobre su rostro, y en ese instante sentí una mezcla de amor, dolor y furia indescriptible. Con delicadeza, busqué entre sus ropas y hallé lo que confirmaba mis sospechas, señales claras de que su cuerpo había sostenido una vida que nadie quiso reconocer. El embarazo había sido real. El impacto de la revelación me golpeó como un martillo. Todo el pueblo, todas las miradas que me habían juzgado, cada gesto de evasión de Javier cobraban sentido. Elena había sido silenciada, y yo, tarde pero firme, tenía la prueba en mis manos. La combinación de alivio y horror fue casi insoportable, pero el corazón me gritaba que debía seguir adelante, que debía enfrentar al culpable. En medio de la noche, mientras cubría nuevamente la tumba, sentí que la verdad ya no podía quedarse oculta. La ira y el dolor se mezclaban con un extraño alivio. Había logrado lo imposible,
había desenterrado la mentira que intentaba devorarnos. Sabía que la reacción del pueblo sería intensa, que Javier no podría seguir escondiendo su culpa, y que nada volvería a ser como antes. El amanecer me sorprendió de pie junto a la lápida, con el cuerpo exhausto y la mente en calma relativa. La oscuridad había dado paso a la claridad. Elena ya no estaba sola, y Tomás merecía conocer la verdad. Sentí que, pese al dolor, había cumplido mi deber como madre, como guardiana de su memoria y como testigo de lo que nadie quiso ver. Finalmente, respiré profundo, levanté la mirada hacia el cielo y susurré: te prometí, hija mía, no te fallaré. Y por primera vez en semanas, el miedo cedió ante la certeza de que, aunque la justicia tardara, la verdad había emergido. La noche había sido testigo de mi fuerza, de mi dolor convertido en acción, y su espíritu, sentí, me acompañaría para siempre en la lucha que aún nos esperaba. Después de aquella noche, la vida no volvió a ser la misma. La noticia de que Elena había estado embarazada y de que su muerte no era un accidente se extendió por el pueblo como un río desbordado. Algunos me miraban con admiración silenciosa, otros con temor y resentimiento. Nadie podía ignorar lo que había salido a la luz. Sentí que, por fin, la verdad empezaba a abrirse camino entre las sombras. Tomás y yo nos mudamos a una ciudad distante, dejando atrás las miradas inquisitivas y los rumores que habían llenado nuestra vida de presión. La casa nueva era modesta, pero tranquila. Podía escucharse el canto de los pájaros por la mañana, el murmullo de los árboles movidos por el viento, y sentía que cada sonido traía consigo un aire de esperanza que el pueblo nos había negado. Con el paso de los días, empecé a encontrar un ritmo diferente: preparar el desayuno para Tomás, llevarlo a la escuela, leer juntos por las tardes. Cada pequeño acto cotidiano se transformó en un ritual de resiliencia. La rutina ya no era un simple hábito, era un refugio que me ayudaba a reconstruir lo que había quedado destrozado. La fe que me había sostenido durante años se convirtió en un pilar aún más fuerte. Las oraciones ya no eran solo palabras, sino un diálogo sincero con la vida, con Elena y con la esperanza de un futuro en paz. Cada noche encendía una vela para recordar a mi hija y para agradecer que, a pesar de todo, seguíamos juntas en espíritu. Tomás empezó a crecer con una madurez que me sorprendía. Sabía que su madre había sido injustamente silenciada y que su abuela había luchado por él. En sus ojos sexta reflejada la fuerza que necesitaba para seguir adelante, y cada sonrisa suya me recordaba que había valido la pena enfrentar el dolor y la oscuridad. A veces volvía en pensamientos al pueblo que dejamos atrás. Sentía tristeza y nostalgia, pero también una claridad renovada. No podía vivir anclada en el pasado. Cada recuerdo de Elena me fortalecía y cada descubrimiento que habíamos hecho juntas me enseñaba que incluso el dolor más profundo puede convertirse en una fuente de valor y verdad. Comencé a ayudar a otros que, como nosotras, habían sufrido injusticias silenciosas. Compartía nuestra historia con discreción, para que sirviera de advertencia y de inspiración. Aprendí que la fuerza de una madre y la búsqueda de la verdad pueden romper cadenas que parecían imposibles de soltar. Los días pasaban, y en nuestra nueva vida hallé pequeñas alegrías que antes daba por sentadas. Un paseo por el parque, la risa de Tomás jugando con otros niños, el aroma del pan horneándose en la mañana. Todo cobraba un valor especial. Cada instante era un recordatorio de que, aunque la tragedia había marcado nuestra historia, todavía había espacio para la luz y la esperanza. A pesar de las heridas abiertas, aprendí a vivir con ellas, a dejarlas transformar mi carácter sin permitir que definieran mi destino. Comprendí que la fuerza no está en evitar el dolor, sino en confrontarlo, abrazarlo y usarlo como impulso para proteger a quienes amamos y para no permitir que la injusticia permanezca en silencio. Hoy, mirando a Tomás mientras juega en el jardín, sé que todo el sufrimiento tuvo un propósito. Encontramos la verdad, enfrentamos el miedo y la mentira,
y seguimos adelante con la convicción de que la memoria de Elena vive en nosotros. Historias como esta no pueden más quedar en silencio. Cada día, cada gesto de amor, cada decisión de valentía, nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede abrirse camino.